La campana de la iglesia local de Santa María repica a mediodía, mientras Aurelia Martinelli revisa una vez más viejas fotografías. Las imágenes amarilleaban por los bordes, pero el recuerdo que guardaban seguía siendo tan brillante como el sol que inundaba su pequeña librería del centro de Castelvetro. En una de las fotografías, ella, una licenciada en literatura de 24 años, estaba de pie junto al escaparate de la tienda que acababa de comprar. A su lado estaba Paolo, entonces un albañil en ciernes, con ambición y un brillo en los ojos. Le rodeaba los hombros con el brazo, como si la protegiera de todas las dificultades del mundo. «Señora Martinelli, ¿tiene la nueva novela de Salvatore?» La voz de un cliente habitual devolvió a Aurelia a la realidad. Se apresuró a guardar las fotos en el cajón de su escritorio. 10 años atrás, todo había parecido tan sencillo. Se habían conocido en la inauguración de un nuevo restaurante, al que Aurelia había sido arrastrada por su amiga Elvira. Paolo estaba sentado en una mesa vecina con un grupo de amigos, pero durante toda la velada solo la miró a ella. Cuando se acercó para presentarse, en sus ojos había chispas de aventurerismo y una especie de alegría infantil. «Perdone, pero tengo que saber, ¿es usted actriz por casualidad? Tienes esa mirada como si conocieras todos los secretos del mundo». Esta frase puede parecer trillada, pero en su boca sonaba sincera. Su romance se desarrolló rápidamente. Paolo no era solo un hombre guapo con una sonrisa encantadora. Podía soñar y hacer realidad los sueños. Mientras otros jóvenes pasaban las noches en bares, él creaba un plan de negocio para su empresa de construcción. Y los fines de semana llevaba a Aurelia por las antiguas calles de Castelvetro, contándole cómo transformar cada edificio, cómo insuflar nueva vida a las piedras antiguas. Su madre, Ottavia, desconfiaba de Paolo al principio. «Es demasiado suave, mi niña. Los hombres así o lo consiguen todo o rompen corazones». Pero ni siquiera ella pudo resistirse a su genuino respeto por la tradición y los valores familiares. La boda fue modesta. Ambos querían gastar el dinero en el desarrollo del negocio y no en una celebración fastuosa. Pasaron la luna de miel en un pequeño pueblo de la costa, donde hicieron planes para el futuro. Paolo hablaba de construir complejos residenciales de élite, Aurelia soñaba con convertir su librería en un centro cultural de la ciudad. Los primeros años parecían despejados. El nacimiento de Claudio no hizo sino reforzar su unión. Paolo pasaba las tardes en casa, leyendo cuentos a su hijo, enseñándole a jugar al ajedrez. Cuando llegó Lorenza, su familia parecía perfecta. 2 hijos preciosos, un negocio próspero, el respeto de la gente del pueblo. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Tal vez fuera el éxito de la empresa de Paolo, que ahora realizaba proyectos por toda Emilia-Romagna. Cada vez se quedaba hasta más tarde en el trabajo y asistía menos a las cenas familiares. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes, pero ya no los leía con una sonrisa como antes, sino que fruncía el ceño y apartaba la mirada. Carlo, el padre de Paolo, comentó una vez durante la comida del domingo: «Hijo, no lo olvides. Los imperios caen cuando el emperador se olvida de su casa». Paolo hizo un gesto con la mano, pero Aurelia notó que le temblaba la mano mientras sostenía la copa de vino. Hacía cada vez más frío en el dormitorio. Paolo dormía ahora a menudo en el estudio, excusándose con trabajo urgente. Aurelia intentaba hablar con él, pero cada vez chocaba con un muro de irritación. «No te das cuenta de la responsabilidad que tengo. Yo mantengo a esta familia. Doy a nuestros hijos un futuro mejor». Elvira, que tenía un café frente a la librería, empezó a notar cambios en su amiga. «Has adelgazado, querida. Y se te han apagado los ojos. ¿Qué te pasa?» Pero Aurelia guardaba silencio, se sumergía en su trabajo, organizaba veladas literarias, lecturas para niños. La librería se convirtió en su refugio, un lugar donde aún se sentía completa. Enrico Salvatore, viejo amigo de la familia y participante habitual en las tertulias literarias, se quedaba cada vez más después de los actos, ayudando a colocar los libros y las sillas. Había algo más que apoyo amistoso en sus miradas, pero Aurelia ignoraba las señales. Claudio, sensible más allá de su edad, empezó a hacer dibujos sombríos, una casa dividida por la mitad, figuras solitarias en distintos extremos de una hoja de papel. Llamó la maestra, preocupada por su reticencia. Lorenza, por el contrario, se volvió hiperactiva, como si intentara llenar el vacío de la casa con su energía. Una noche, mientras acostaba a los niños,
Aurelia oyó una conversación en voz baja en la puerta del estudio de Paolo. «No, ahora no puedo hablar. Sí, yo también te echo de menos. Las cosas cambiarán pronto, te lo prometo». Se quedó paralizada, apretando el libro de cuentos contra su pecho. Le vinieron a la mente las palabras de su madre. Una mujer siempre sabe cuándo ha perdido a un hombre. Primero pierde sus ojos, luego su tacto, después su presencia en la casa, y por último, su alma. Aquella noche, Aurelia se quedó largo rato mirando el techo de la habitación, escuchando el tic-tac del reloj antiguo, regalo de boda de los padres de Paolo. Pensó que su vida era como uno de esos libros de su tienda en los que el final feliz es de repente un espejismo y el último capítulo no está escrito como se soñó al principio. Por la mañana tomó una decisión. Necesitaban ayuda con los niños. Paolo accedió sorprendentemente rápido, ofreciéndose incluso a hacer él mismo la búsqueda de niñera. «Tengo una candidata en mente, una joven estudiante de psicología. Será buena para los niños». En aquel momento, Aurelia no había prestado mucha atención a su entusiasmo. No había notado el cambio en el ritmo de su respiración cuando hablaba de una futura niñera. No vio que sus ojos ya no miraban al vacío, sino que brillaban con el mismo fulgor que antes le habían reservado a ella. El reloj del salón dio la medianoche. En algún lugar a lo lejos ladró un perro. Aurelia cerró la librería, pero no tenía prisa por volver a casa. Caminó por las callejuelas de Castelvetro, entre las viejas casas con tejados de tejas, junto a la plaza con la fuente donde Paolo y ella se habían besado una vez bajo las estrellas. El aire nocturno estaba impregnado del aroma de los naranjos en flor. Antes le había parecido el aroma de la felicidad. Ahora, por alguna razón, olía a amargura. Al doblar la esquina apareció una figura familiar. Enrico volvía de su escuela de música. Aminoró la marcha, con la clara intención de hablar, pero Aurelia giró rápidamente por una calle lateral. Ahora no necesitaba miradas de simpatía ni apoyo amistoso. No sabía que en pocos días Lidia Ferrari aparecería en su casa, y el mundo familiar empezaría a desmoronarse como un castillo de naipes en una ráfaga de viento. Lidia Ferrari apareció en su casa una mañana de principios de abril. Una figura esbelta con un vestido austero, el pelo recogido en un moño, una sonrisa apenas perceptible en el rostro. En sus manos había una carpeta con documentos y cartas de recomendación que ni siquiera se había molestado en mostrar a Aurelia. «Paolo ya me ha hablado de sus maravillosos hijos», dijo con voz suave, pero con un tono de autoridad en la entonación. «Estoy segura de que nos llevaremos bien». Claudio, normalmente tímido con los desconocidos, se sintió de repente atraído por la nueva niñera. Lorenza, por su parte, se escondió detrás de la falda de su madre, escrutando cautelosamente al extraño con sus grandes ojos marrones. «¿De qué conoce a mi marido?». La pregunta de Aurelia quedó flotando en el aire. Lidia, como si no le hubiera oído, ya conducía a Claudio a su habitación, diciendo algo sobre un nuevo juego educativo. Aquella tarde Paolo llegó a casa antes de lo habitual. Su mirada recorrió la cocina, donde Aurelia preparaba la cena, y se dirigió hacia la guardería, de donde procedían las risas de Lidia y las voces de los niños. «Ya te dije que era una gran profesional». Sonaba una satisfacción mal disimulada en su voz. «Y los niños la adoran». Los días fluían de una manera nueva. Lidia aparecía temprano por la mañana, siempre impecablemente vestida, con nuevas ideas de actividades para los niños. Traía juegos educativos, libros insólitos, mini-obras de teatro. Claudio floreció, sus dibujos se volvieron más coloridos, y Lorenza se fue descongelando poco a poco, aunque todavía se mantenía un poco distante. Aurelia observaba todo esto con creciente ansiedad. Algo estaba cambiando en el ambiente de la casa. Tal vez fuera la forma en que Lidia se movía por las habitaciones, como si aquel fuera su territorio. O en el modo en que hablaba con Paolo, un poco más bajo que de costumbre, con entonaciones especiales que solo ellos dos podían entender. Elvira, que un día se pasó a tomar un café, intuyó enseguida que algo iba mal. «Esta chica es demasiado buena para ser solo una niñera. ¿Estás segura de que lo sabes todo sobre ella?». Aurelia no estaba segura de nada. Intentó hacer averiguaciones, pero Lidia parecía aparecer de la nada. En la universidad a la que supuestamente asistía, nadie recordaba a ningún estudiante con ese nombre. Las cartas de recomendación llevaban el membrete de agencias que no existían. Otavia, que visitó a su hija un fin de semana, vigiló a la nueva niñera durante mucho tiempo. Cuando se marchó,
Aurelia recibió un mensaje inquietante. «Ten cuidado, hija mía. En sus ojos veo el hambre de un depredador». Paolo empezó a aparecer en casa cada vez más a menudo mientras Lidia estaba ocupada con los niños. Podía pasarse horas sentado en su estudio, aparentemente trabajando, pero la puerta siempre permanecía entreabierta. Aurelia notaba cómo sus ojos seguían los movimientos de la joven niñera, cómo escuchaba su voz. Un día, al volver de la tienda antes de lo habitual, Aurelia los encontró en el jardín. Lidia estaba enseñando a los niños algún truco con hojas, y Paolo estaba de pie cerca de ella con la mano en el hombro. Un simple gesto que podría haber parecido inocente, de no haber sido por la intimidad del momento, por la forma en que sus dedos acariciaban ligeramente la piel desnuda de ella. Aquella noche, Aurelia habló por primera vez con su marido de las rarezas en el comportamiento de Nani. «Pasa demasiado tiempo en tu estudio, y tú has cambiado desde que ella está aquí». Paolo reaccionó con inesperada agresividad. «¿Estás celosa de una chica que solo hace bien su trabajo? No inventes problemas donde no los hay». Pero había problemas, y se multiplicaban. Lidia empezó a aparecer por casa, incluso los fines de semana, aparentemente para hacer trabajo extra con los niños. Cada vez se quedaba más a menudo a las cenas familiares, se sentaba en el lugar de Aurelia cuando ésta llegaba tarde a la tienda. Enrico, al llegar una noche para devolver un libro que le habían prestado, se encontró con una escena extraña. Paolo y Lidia en la cocina preparando la cena, riéndose de un chiste compartido mientras los niños hacían los deberes en la mesa. Una idílica escena familiar sin espacio para la verdadera dueña de la casa. «Tienes que hacer algo al respecto», le dijo más tarde a Aurelia. «Esa mujer está ocupando metódicamente tu lugar. Pero, ¿qué hacer exactamente? ¿Despedir a la niñera que los niños adoran? ¿Crear un escándalo sin pruebas directas?» Aurelia se sentía como en arenas movedizas. Cuanto más se resistía, más se hundía en un lodazal de sospechas y miedo. Carlo Martinelli, que había venido a visitar a sus nietos, también notó algo raro. Después de cenar, se llevó a su hijo aparte. «Paolo, estás jugando con fuego. Recuerda lo que te enseñé. Las reputaciones tardan años en construirse y minutos en destruirse». Pero Paolo solo le hizo un gesto. «Papá, los tiempos han cambiado. Es normal que una niñera se convierta en parte de la familia. Parte de la familia». Esas palabras resonaban en la cabeza de Aurelia. Empezó a darse cuenta de pequeñas cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Cómo Lidia cambiaba poco a poco la casa, reorganizando los muebles, añadiendo nuevos detalles interiores. Cómo conocía la ubicación de cada cosa en la cocina mejor que la propia propietaria. Con qué seguridad contestaba al teléfono como si tuviera derecho a hacerlo. Claudio acudía ahora más a menudo a su niñera en busca de ayuda para sus lecciones que a su madre. «Lidia es mejor explicando las cosas», decía con franqueza infantil, sin darse cuenta de cómo dolían aquellas palabras. Lorenza empezó a copiar los modales de su niñera, los mismos gestos, las mismas entonaciones. En el pueblo también empezaron a surgir rumores. Aurelia oía susurros a sus espaldas mientras caminaba por la calle. Veía las miradas compasivas de los vecinos. Incluso los clientes habituales de la librería empezaron a comportarse de forma diferente, como si ella fuera la heroína de una de las novelas que vendía, una heroína al borde de la tragedia personal. Una noche, mientras ordenaba sus cosas en el cesto de la ropa sucia, Aurelia encontró un pañuelo de seda con un olor a perfume desconocido. En el bolsillo de la chaqueta de Paolo había una nota escrita con letra pulcra: «Hoy a la hora de siempre». No estaba firmada, pero Aurelia reconoció la letra, la misma de los informes diarios de la niñera sobre las actividades de los niños. Todos estos detalles formaban un mosaico del que era imposible apartar la mirada. Pero lo peor estaba por llegar. Lo que había empezado como una vaga sospecha, pronto se convertiría en una dolorosa realidad, y las voces de esa verdad serían aquellos a quienes ella y Paolo habían jurado proteger de todos los males del mundo, sus propios hijos. Mientras tanto, Lidia continuaba su expansión silenciosa. Aparecía en su casa como una sombra, cada día más material. Su presencia se hacía sentir incluso cuando se marchaba, en el olor de su perfume, en los juguetes nuevos de los niños, en el cambio de ritmo de la vida familiar. Por la noche, cuando todos se habían ido a sus habitaciones, Aurelia permanecía largo rato junto a la ventana,
contemplando las luces de su ciudad natal. En algún lugar, entre aquellas antiguas calles y plazas, estaba aquella vida anterior en la que se sentía querida y protegida. Ahora esa vida parecía un sueño lejano, del que solo quedaban las desvaídas fotografías en el cajón de su escritorio. El sol del verano abrasaba sin piedad las calles de Castelvetro cuando Aurelia advirtió los primeros signos inequívocos de lo que estaba ocurriendo en su casa. Paolo había empezado a venir a cenar a casa, una costumbre que había olvidado hacía tiempo. Lo atribuyó al cuidado de los niños, a la necesidad de pasar más tiempo con su familia, pero su mirada estaba siempre fija en la joven niñera, no en su mujer. Lidia llevaba ahora vestidos más abiertos, sus movimientos eran más relajados. Era como si tratara deliberadamente de estar cerca de Paolo, tocándole casualmente el brazo, acercándose más de lo que exigía la corrección. En esos momentos, el aire de la habitación se llenaba de tensión. Claudio empezó a hacer dibujos extraños. Uno de ellos era una casa grande dividida en dos partes. En una había una madre con sus hijos y en la otra un padre con una figura femenina borrosa. Cuando el psicólogo del colegio preguntó al niño por este dibujo, se encogió de hombros. Papá dice que Lidia le hace feliz, y mamá siempre está triste. Lorenza se puso de mal humor y lloraba a menudo por la noche. Un día se metió en la cama con su madre en mitad de la noche y susurró: «Mamá, ¿por qué papá besa a Lidia? ¿Ya no te quiere?». Ese momento fue el primer toque de campana que anunciaba el colapso de su vida matrimonial. Aurelia no encontró palabras para responder, solo abrazó más fuerte a su hija, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Elvira, observando a su amiga en el café, fruncía el ceño cada vez con más frecuencia. «Te estás derritiendo ante tus ojos, querida. ¿Cuánto tiempo más vas a soportar esta humillación?». Pero Aurelia vaciló. En el fondo, aún tenía la esperanza de que estuviera equivocada, de que las cosas pudieran arreglarse. Intentó hablar con Paolo, pero todas las conversaciones acababan en pelea. «¿Ves cosas que no existen?», le gritaba. «Lidia solo hace bien su trabajo. Los niños son felices. ¿No es eso lo que importa?». Mientras tanto, Lidia se metía cada vez más en sus vidas. Conocía las comidas favoritas de Paolo, sus hábitos, su rutina diaria. Le preparaba el café como a él le gustaba, le compraba sus camisas favoritas, como si estuviera allí cuando él trabajaba hasta tarde. Carlo Martinelli, al darse cuenta de que algo no iba bien, intentó hacer entrar en razón a su hijo. «Paolo, estás destruyendo lo que has construido durante años, piensa en tus hijos». Pero Paolo parecía sordo a todas las advertencias. Cada vez pasaba más tiempo en casa, aparentemente trabajando en su estudio. Aurelia podía oír sus conversaciones amortiguadas con Lidia, las risas, los crujidos. Cada uno de esos sonidos era como una puñalada en el corazón. Ottavia, que visitaba a su hija, se dio cuenta del cambio de actitud en la casa. «Esa chica está jugando a ser la anfitriona, y tú se lo permites». Los rumores se extendieron por el pueblo. La gente cuchicheaba a espaldas de Aurelia mientras caminaba por la calle. Algunos simpatizaban, otros se regodeaban. El pequeño pueblo vivía el drama de otra persona. Enrico empezó a pasar más a menudo por la librería, ofreciendo ayuda y apoyo. Su preocupación era sincera, pero solo hacía que doliera más. «Te mereces algo mejor», decía, y en sus ojos se leía algo más que una preocupación amistosa. Una noche, Aurelia oyó hablar a los niños en su habitación. Lorenza le preguntaba a su hermano: «Claudio, ¿por qué papá y Lidia se encierran en el dormitorio cuando creen que mamá no está en casa?». «No lo sé», respondió el niño tras una pausa. «Pero mamá se enfadaría mucho si se enterara». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Aquella noche, Aurelia no pegó ojo, repasando en su mente todos los acontecimientos de los últimos meses. Cada mirada, cada gesto, cada caricia adquirían un nuevo significado. A la mañana siguiente, notó por primera vez una pequeña mancha roja en el cuello de Lidia, un rastro de pasión que ella ni siquiera intentó ocultar. Paolo miraba en ese momento por la ventana, pero su reflejo en el cristal desprendía una sonrisa de suficiencia. Los niños hacían cada vez más preguntas incómodas. «¿Por qué papá ya no te besa, mamá?», preguntó Lorenza. «¿Por qué siempre mira a Lidia?». Claudio se volvió silencioso, retraído. Sus dibujos eran cada vez más sombríos. En uno de ellos representaba a un gran lobo negro que se llevaba a papá lejos de la familia.
Cuando Aurelia le preguntó qué significaba, su hijo se limitó a encogerse de hombros. Es Lidia. Se lleva a papá lejos de nosotros. En la casa aparecieron cosas que antes no estaban. Un peine de mujer en el cuarto de baño, una horquilla olvidada en la mesilla de noche, un pañuelo con un olor a perfume desconocido. Era como si Lidia dejara deliberadamente rastros de su presencia, marcando su territorio. Paolo había cambiado hasta volverse irreconocible. Se volvió irritable, impaciente. Cualquier conversación con su mujer se convertía en un escándalo. Acusó a Aurelia de paranoia, de querer destruir la hermosa relación con la niñera que tanto ayuda a la familia. Mientras tanto, Lidia continuaba con su juego. Era impecable con los niños, atenta a sus necesidades. Pero en sus ojos, cuando miraba a Aurelia, había un triunfo mal disimulado. Por la noche, mientras acostaba a los niños, Aurelia oía a Paolo y Lidia hablando en el jardín. Sus voces, amortiguadas por la distancia, sonaban íntimas y tiernas. Era la forma en que Paolo le había hablado en los primeros años de su matrimonio. Claudio empezó a dormir mal por las noches. Un día le confesó a su madre: «He oído a papá decirle a Lidia que la quería. ¿Por qué los adultos lo estropean todo, mamá?» En ese momento, Aurelia se dio cuenta de que no podía seguir haciendo la vista gorda. No por su propio bien, sino por el de los niños, testigos involuntarios de la destrucción de su familia. Empezó a reunir pruebas, fotografías tomadas por los vecinos, mensajes que Paolo había olvidado borrar, recibos de restaurantes donde se le había visto con Lidia. Cada nueva confirmación de la infidelidad era como una puñalada en el corazón, pero Aurelia se obligaba a seguir adelante. Y entonces ocurrió algo que acabó por romper las ilusiones. Un día, al volver a casa antes de lo habitual, encontró a los niños solos en el salón. Cuando preguntó dónde estaban papá y Lidia, Lorenza se limitó a responder: «Están en tu habitación, mamá. Papá dijo que necesitaban hablar a solas». Era una mañana lluviosa. Aurelia estaba de pie junto al escaparate de la librería, observando las gotas que dibujaban dibujos en el cristal. Después de las palabras de Lorenza la noche anterior, el sueño no había llegado. Pasó toda la noche analizando los acontecimientos de los últimos meses, construyendo una cronología de la traición. Elvira entró en la tienda sacudiéndose las gotas del paraguas. «Tienes muy mal aspecto, cariño. ¿Qué te pasa?» Aurelia guardó silencio, revisando las facturas. Entre ellas había un cheque de una joyería. Paolo había comprado algo hacía 15 días, pero no le había dado nada. «¿Sabes?», dijo por fin, volviéndose hacia su amiga. «Ayer encontré en el bolsillo de su chaqueta un recibo de un hotel, el de las afueras de la ciudad». Elvira se sentó en el borde de la mesa. Su rostro se tornó serio. «¿Y qué vas a hacer?» «Reunir pruebas. Necesito una imagen completa de lo que está pasando». Ese mismo día Aurelia empezó a llevar un diario de observaciones. Cada detalle, cada mirada, cada palabra que oía, todo quedaba registrado en un pequeño cuaderno negro. 12 de junio. Paolo se encuentra con Lidia en la ciudad durante la hora del almuerzo. Se sientan en un café durante 2 horas. 15 de junio. A Lidia le aparece un moratón en el cuello, que intenta ocultar con un pañuelo. Ese mismo día, Paolo se puso un jersey de cuello alto a pesar del calor. 20 de junio. Los niños contaron que papá y Lidia se encerraban a menudo en su despacho para conversaciones importantes. Otavia, que vino a visitar a su hija, notó el cambio de inmediato. «Se te han oscurecido los ojos, niña. ¿Cuánto tiempo más vas a soportar esta humillación?» Pero Aurelia no podía actuar precipitadamente. Siguió observando, reuniendo pistas, analizando. Su librería se convirtió en el cuartel general de la investigación. Enrico, que venía cada vez más a menudo, solo para charlar, trajo un día unas fotografías. Mostraban a Paolo y Lidia saliendo del mismo hotel. «Lo siento», dijo, tendiéndole el sobre, «pero debes saber la verdad. Las fotos fueron a parar a una carpeta aparte, junto con otras pruebas. Recibos de restaurantes, notas encontradas al azar en los bolsillos de Paolo, impresiones de llamadas telefónicas». Carlo Martinelli, al darse cuenta del extraño comportamiento de su nuera, intentó hablar con su hijo. «¿Qué está pasando en tu casa, Paolo? ¿Por qué tu mujer parece una condenada?» Pero Paolo se limitó a hacerle un gesto con la mano. «Papá, no te metas. Son asuntos de familia». «¿Asuntos de familia?».
Aurelia soltó una risita amarga al recordar aquellas palabras. ¿Qué familia cuando su marido prefería claramente la compañía de una joven niñera? Claudio empezó a traer dibujos inquietantes de la escuela. Uno de ellos mostraba a una mujer de pelo largo alejando a papá de una mamá que lloraba. El orientador del colegio llamó, expresando su preocupación. Lorenza empezó a despertarse por la noche con pesadillas. «Mamá», susurraba metiéndose en la cama de sus padres. «He soñado que papá se iba con Lidia para siempre». Mientras tanto, Lidia se sentía cada vez más segura de sí misma. Ya no trataba de ocultar lo que sentía por Paolo, le lanzaba miradas francas incluso en presencia de Aurelia. Una mañana, al revisar los bolsillos de la chaqueta de su marido antes de lavarse, Aurelia encontró una llave normal de metal con un llavero en forma de corazón. Ese mismo día se fijó en la de Lidia. En un descuido, tiró su bolso sobre la mesa de la cocina y se le cayó el llavero. Cuando Elvira se enteró, se puso furiosa. Ni siquiera intentan esconderse. Esto es traspasar todos los límites. Pero lo que más miedo daba no eran las pruebas, ni la prueba de la traición. Lo peor era ver cómo cambiaban los niños. Claudio se volvió cada vez más retraído y Lorenza empezó a tartamudear. Una noche, mientras acostaba a los niños, Aurelia escuchó una conversación. «¿Y si papá ya no vive con nosotros?», preguntó Lorenza. «Ya casi no vive», respondió Claudio con una amargura impropia de un niño. Esta conversación fue la gota que colmó el vaso. Aurelia se dio cuenta de que no podía seguir haciendo la vista gorda. Comenzó a actuar con más decisión. Lo primero que hizo fue instalar una cámara en el salón, un pequeño aparato comprado por Internet. Luego contrató a un detective privado, un hombre mayor de ojos cansados, que no hacía demasiadas preguntas. Los resultados no tardaron en llegar. El detective trajo fotos de Paolo y Lidia, encontrándose en varios lugares de la ciudad. Las imágenes de las cámaras les mostraban abrazados en el salón cuando pensaban que nadie podía verles. Pero el descubrimiento más aterrador estaba por llegar. Al revisar los extractos bancarios, Aurelia descubrió que Paolo había retirado una importante cantidad de dinero de la cuenta de su empresa constructora. Ese mismo día, Lidia apareció con un costoso collar nuevo. Cuando Elvira se enteró, se horrorizó. No solo está poniendo en peligro a su familia, sino también su negocio. Debe detener esta locura. Otavia, tras escuchar a su hija, negó con la cabeza. Ahora tienes todo lo que necesitas para actuar. No dejes que arruinen la vida de tus hijos. Carlo Martinelli también tenía sus pruebas. Unos socios habían visto a su hijo con una joven en un restaurante de una ciudad vecina. No actuaban en absoluto como un empresario y una niñera. Y entonces ocurrió algo que acabó por despejar todas las dudas. Un día, Aurelia encontró las sábanas del dormitorio de invitados en la lavadora. En la tela blanca como la nieve pudo ver claramente restos de pintalabios, del mismo tono que se había puesto Lidia. Esa noche oyó a Lorenza preguntar a su hermano: «¿Por qué papá y Lidia siempre cierran la puerta cuando mamá no está en casa?» «Porque hacen cosas que tú no puedes hacer», respondió Claudio en voz baja. «Los vi besándose. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale?» Esta conversación infantil fue el toque final en el cuadro de una vida familiar destrozada. Aurelia se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. Sacó todas las pruebas que había reunido y las extendió sobre la mesa de su despacho. Fotografías, cheques, notas, registros telefónicos, todo apuntaba a una traición irrefutable. Ahora solo quedaba decidir cómo utilizar esa información. Pero el destino tenía su propio camino. Al día siguiente, los propios niños rompieron el silencio haciendo la misma pregunta que Aurelia temía oír. El viernes por la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaban a colarse entre las cortinas de la guardería, Lorenza se despertó al oír ruidos extraños. Se puso de puntillas por el pasillo, siguiendo las voces apagadas y las risas que provenían del dormitorio de sus padres. La puerta estaba entreabierta. La niña se asomó por la rendija y se quedó helada. Su padre y Lidia estaban allí, juntos. No se habían percatado de la silueta de la niña en el umbral, absortos el uno en el otro. Papá estaba besando a Lidia como en un cuento de princesas, le contaría más tarde Lorenza a su hermano, sin darse cuenta del verdadero significado de lo que había visto. Claudio, al oír la confesión de su hermana, se puso pálido. Llevaba semanas guardando un secreto parecido, sin saber qué hacer. Ahora que Lorenza también era testigo, le resultaba insoportable guardar silencio.
Durante el desayuno, los niños se sentaron en un silencio desacostumbrado. Aurelia se dio cuenta de su extraño comportamiento, pero lo achacó al cansancio. Paolo ya se había ido a trabajar y Lidia tenía que llegar más tarde. «Mamá», habló por fin Claudio cuando se quedaron solos, «tenemos algo que decirte». Lorenza agarró la mano de su hermano con los ojos llenos de lágrimas. «Pero papá dijo que es un secreto». «¿Qué secreto, queridos?». Aurelia se agachó junto a los niños, sintiendo que su corazón empezaba a latir más deprisa. Vimos a papá y Lidia. Claudio habló en voz baja pero con firmeza. Estaban en tu habitación, se estaban besando, y no solo esta noche. Lorenza asintió, acurrucándose contra su madre. Papá le decía a Lidia que la quería, y ella se rió, y lo llamó Dulce. El mundo alrededor de Aurelia pareció detenerse. Todas las pruebas reunidas, todas las sospechas palidecieron ante aquella confesión infantil. Una cosa era adivinar y otra muy distinta, oír la verdad de boca de sus hijos. «¿Desde cuándo ocurre esto?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Los vi por primera vez hace un mes», respondió Claudio. «Pensaban que estaba dormido, pero fui a beber agua y oí ruidos extraños que venían del estudio de papá. Y esta mañana estaban en tu habitación», añadió Lorenza. «Papá le prometió a Lidia que las cosas cambiarían pronto, que estarían juntos». Cada palabra que decían los niños daba exactamente en el blanco. Aurelia los abrazó, sintiendo cómo temblaban sus pequeños cuerpos. Tenían miedo. Miedo de destruir la familia, miedo de traicionar a su padre, miedo de perder a su madre. «No es culpa vuestra», susurró, besándoles la coronilla. «Nada, ¿me oís?». En ese momento se abrió la puerta y entró Lidia. Estaba tan impecable como siempre, pelo perfecto, vestido elegante, sonrisa confiada. Al ver la escena familiar en la cocina, se congeló por un momento. «¿Qué ocurre?», preguntó Nani con fingida preocupación. «¿Están disgustados los niños?». Aurelia se levantó lentamente. Años de emoción contenida, meses de sospechas, semanas de reunir pruebas se habían convertido en fría furia. «Los niños me contaron los sucesos de esta mañana», dijo con calma, «sobre lo que vieron en el dormitorio». Lidia se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «No sé a qué se refiere». «¿En serio? Entonces, quizá puedas explicarme por qué mi hija de 4 años te vio besando a su padre en nuestro dormitorio». Los niños se acurrucaron, viendo cómo se desarrollaba la escena. Claudio cubrió los oídos de su hermana con las manos, como si tratara de protegerla de lo que estaba a punto de suceder. «Esto es algún tipo de malentendido». Lidia trató de mantener la compostura. «Los niños han entendido algo mal». «¿Malentendido?». Aurelia sacó su teléfono. «¿Tal vez también entendieron mal estas fotos? ¿Y las grabaciones de las cámaras? ¿Y los recibos del hotel?». La cara de Lidia cambió. Su máscara de inocencia se resquebrajó, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. «¿Qué querías?», soltó de repente. «¿Creías que un hombre como Paolo se conformaría con vivir para siempre con una librera de provincias? Se merece algo mejor». Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Aurelia se volvió hacia los niños. «Claudio, coge a tu hermana y subid a vuestra habitación. Lidia y yo tenemos que hablar». Cuando los niños se fueron, las dos mujeres quedaron frente a frente. Joven amante y esposa devota, el viejo enfrentamiento, pero ahora aderezado con una amargura especial. «Has arruinado algo más que mi matrimonio», sentenció Aurelia. «Destruiste el alma de los niños. Nunca olvidarán esta traición». «Se acostumbrarán», replicó Lidia. «Los niños siempre se acostumbran, sobre todo cuando ven a su padre por fin feliz de verdad». En ese momento se abrió de nuevo la puerta principal y Paolo se plantó en el umbral. Una mirada a las mujeres congeladas bastó para darse cuenta. Su castillo de naipes cuidadosamente construido se había derrumbado. «¿Qué está pasando?», preguntó, cambiando la mirada de su esposa a su amante. «Lo que pasa es que tus hijos te vieron besándote con la niñera en nuestro dormitorio», respondió Aurelia. «Y ahora tengo todas las pruebas de tu adulterio». Paolo se puso pálido. Su mirada se desvió hacia las escaleras que conducían a las habitaciones de los niños, y luego hacia Lidia, que estaba de pie con la barbilla levantada desafiante. «Aurelia, ¿puedo explicarte?», comenzó. «¿Explicar?», interrumpió ella. «¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Cómo me traicionó no solo a mí, sino también a sus hijos?
¿Cómo los convertiste en testigos de tu caída? Lidia se acercó a Paolo como si intentara protegerle. Nos queremos. Son cosas que pasan. La gente se enamora, las familias se rompen. ¿Amor? Aurelia sonrió con amargura. ¿Llamas amor a algo que hace llorar a los niños por la noche? ¿Algo que destruye su fe en la familia, en su padre, en el amor mismo? Desde arriba llegaban los sollozos ahogados de Lorenza. El sonido pareció hacer volver en sí a Paolo. «Debo hablar con los niños», dijo, dirigiéndose a las escaleras. «No», dijo Aurelia con firmeza, impidiéndole el paso. «Ya has dicho y hecho bastante. Ahora vete, iros los dos». «No puedes prohibirme que vea a mis hijos», se resintió Paolo. «Puedo prohibirte que los traumatices más. Ahora vete, mi abogado se pondrá en contacto contigo». Lidia cogió la mano de Paolo. «Vámonos. No tenemos nada más que hacer aquí». Se marcharon, dejando a Aurelia sola en el salón. Subió despacio las escaleras y entró en la habitación de los niños. Claudio y Lorenza estaban acurrucados en la cama, con los ojos llenos de lágrimas y preguntas para las que su madre no tenía respuesta. «A veces», dijo Aurelia abrazando a los niños, «incluso los adultos cometen errores terribles, pero os prometo que los superaremos. Juntos». En ese momento sonó el teléfono. Elvira. Pero Aurelia no contestó. Ahora era un momento solo para ellos tres, una madre y sus hijos cuyas vidas habían cambiado para siempre por la traición de aquellos en quienes más confiaban. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la vieja casa de Martinelli, donde estaba reunida toda la familia. Carlo estaba sentado a la cabecera de la mesa, con las manos arrugadas agarrando con fuerza los reposabrazos de su silla. Ottavia estaba sentada junto a su hija, dispuesta a ayudar en cualquier momento. Paolo paseaba nervioso por la habitación. «Siéntate», la voz de Carlo sonó como un latigazo. «Ya has hecho bastantes tonterías. Deja que tus mayores te ayuden a poner las cosas en su sitio». Aurelia se sentó inmóvil, cruzando las manos sobre el regazo. Era como si hubiera envejecido 10 años en la última semana desde su exposición. Las ojeras delataban las noches en vela que había pasado intentando calmar a los niños. «Podemos encontrar una manera de salir de esto», comenzó Carlo, mirando alrededor de la reunión. Después de todo, los Martinelli siempre han sido conocidos por su capacidad para mantener unida a su familia, pase lo que pase. ¿Mantener unida a la familia? Aurelia levantó la vista. ¿Después de que destruyera todo lo que habíamos construido durante años? ¿Después de traicionarme no solo a mí, sino también a los niños? Paolo finalmente se acomodó en una silla. Cometí un error. Lo reconozco. ¿Pero no podemos arreglarlo? ¿Arreglarlo?, intervino Ottavia. ¿Y cómo vas a arreglar el trauma causado a los niños? ¿Cómo vas a devolverles la fe en su padre? En la habitación reinaba un pesado silencio, roto únicamente por el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el cristal. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Claudio intentaba escuchar la conversación entre los adultos. «Claudio, vete a tu cuarto», dijo Aurelia en voz baja. Los pasos se retiraron lentamente. «¿Ves?», se volvió hacia su marido. «Incluso ahora los niños están sufriendo, intentando comprender lo que le está pasando a su familia». Carlo tosió. «Paolo, ¿despediste a esa mujer?» «Se fue sola», respondió Paolo apartando los ojos. «Después de que se revelara todo». «¿Se fue?», intervino Aurelia. «¿Quieres decir que huyó con el dinero que retiraste de la cuenta de la empresa?» Carlos se enderezó bruscamente. «¿Qué dinero?» 20.000 euros, respondió Aurelia. «He comprobado los extractos bancarios. Lo retiró el día anterior a la exposición». «¡Paolo!». Carlo golpeó la mesa con el puño. «¿No solo arruinaste a la familia, sino que pusiste en riesgo el negocio?». «Dijo que necesitaba dinero para la escuela», murmuró Paolo. «Prometió devolverlo». «¿Y te lo creíste?». Aurelia sonrió con amargura. «¿Creíste a una mujer que mentía sobre todo? ¿Su educación, sus referencias, sus sentimientos?». Ottavia negó con la cabeza. «Te manipuló desde el principio, y tú dejaste que arruinara todo lo que tenías». «La quiero», soltó de pronto Paolo. La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír a Lorenza llorando en el piso de arriba. Aurelia se levantó despacio. «¿La amas?». Le temblaba la voz. «Entonces ve con ella, pero no te atrevas a traumatizar más a nuestros hijos con tus vacilaciones».
Siéntate, volvió a ordenar Carlo. No estamos aquí para destruir la familia permanentemente. Tenemos que encontrar una solución. ¿Qué solución? Aurelia preguntó. ¿Fingir que no ha pasado nada? ¿Que nuestros hijos no vieron a su padre traicionar a su madre? ¿Que su niñera no resultó ser una ladrona y destructora de familias? Paolo bajó la cabeza. Puedo cambiar. Puedo demostrar que merezco el perdón. No se trata de perdón, intervino Ottavia. Se trata de confianza. No se puede volver a pegar como una taza rota. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. En algún lugar del piso de arriba, Lorenza gritó asustada. Aurelia se estremeció, dispuesta a correr hacia su hija, pero Ottavia la contuvo. «Iré yo», dijo levantándose. «Y tú sigue hablando». Carlo esperó a que Ottavia saliera y se volvió hacia su hijo. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo has engañado a tu mujer, has traicionado a tu familia, a tus hijos, a nuestro nombre». «Estoy confuso», susurró Paolo. «Todo sucedió tan de repente». «¿De repente?» Aurelia interrumpió. «Llevas meses viéndola a mis espaldas, llevándola a nuestro dormitorio cuando creías que estaba en la tienda, permitiendo que tus hijos fueran testigos de tu relación. No quería que se enteraran». «¡Pero se enteraron!», Aurelia exclamó. «Y ahora Claudio no puede dormir por las noches y Lorenza ha empezado a tartamudear. ¿Eso también forma parte de tu amor por ella?» Carlo levantó la mano, pidiendo silencio. «Pensemos en la práctica. ¿Qué podemos hacer ahora mismo?» «Estoy dispuesto a todo», dijo rápidamente Paolo. «Puedo mudarme a otro piso, dar dinero para los niños». «¿Dinero?», Aurelia negó con la cabeza. «¿Crees que el dinero puede compensar lo que has hecho? Entonces, ¿qué quieres?» Había irritación en la voz de Paolo. «Quiero que mis hijos puedan volver a dormir tranquilos, para que no se sobresalten cada vez que suene el timbre, para que no teman que su padre vuelva a traicionarlos». En ese momento se abrió la puerta. Claudio estaba en el umbral. Tenía la cara bañada en lágrimas. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿de verdad ya no nos quieres?» Paolo corrió hacia su hijo, pero el niño retrocedió. «No me toques. Prometiste no dejarnos nunca, y sin embargo...» «Claudio, sube con tu abuela», le pidió Aurelia en voz baja. Cuando el niño se hubo marchado, se volvió hacia su marido. «Esto es lo que has hecho. Esto es lo primero que hay que corregir». Carlos suspiró pesadamente. «Quizá deberíais ver a un consejero matrimonial, para empezar, al menos por el bien de los niños». «Estoy de acuerdo», dijo Paolo rápidamente. «Hago lo que sea». «Yo no», replicó Aurelia con firmeza. «Primero tienes que demostrar que realmente quieres cambiar, que estás dispuesto a luchar por la confianza de los niños, no solo a comprar los problemas». «¿Cómo puedo demostrar eso?» «Empieza por la verdad», me dijo. «Diles a tus hijos la verdad, toda la verdad, sobre tus errores, sobre tu responsabilidad en ellos, sin excusas ni intentos de echar la culpa a otros». Paolo palideció. «Pero son niños». «Exacto», asintió Aurelia. «Niños que ya han visto suficientes mentiras y traiciones. Al menos merecen honestidad». Carlos se levantó. «Creo que es suficiente por hoy. Paolo, te quedarás en mi casa. Aurelia, te ayudaremos con los niños». Cuando todos empezaron a dispersarse, Aurelia detuvo a su marido. «Una cosa más. Devuelve el dinero a la empresa, todo el dinero que le diste». «Intentaré...» «No», interrumpió ella. «No lo intentes. Solo hazlo. Si no te demandaré no solo por divorcio, sino por fraude financiero». El miedo brilló en sus ojos, por primera vez en toda la noche. Asintió y salió a la lluvia, encorvado como si estuviera bajo el peso de todos sus errores. Aurelia permaneció de pie junto a la ventana, observando cómo su figura se disolvía en la oscuridad. En algún lugar del piso de arriba, los niños callaban bajo el cuidado de su abuela. Por fin había silencio en la casa, el pesado silencio de una familia en una encrucijada. Un mes después del consejo familiar, los nubarrones sobre la casa Martinelli no hicieron más que espesarse. Claudio se negaba en redondo a ver a su padre, encerrándose en su habitación durante sus escasas visitas. Lorenza, por su parte, se abalanzaba sobre Paolo cada vez que se encontraban, pero luego lloraba durante horas cuando se marchaba. La librería de Aurelia se convirtió en su único refugio. Entre las estanterías de libros podía, al menos temporalmente,
olvidarse de su destrozada vida familiar. Pero incluso aquí, los ecos del drama la atrapaban. Miradas curiosas de los clientes, susurros a sus espaldas, pausas incómodas en las conversaciones. Elvira, que pasó una mañana con café y pastas frescas, trajo noticias inquietantes. Lidia ha sido vista en la ciudad, ya no se esconde, camina con la cabeza alta, y dicen que Paolo se ha reunido con ella. El corazón de Aurelia se apretó dolorosamente, pero se obligó a mantener la calma. Ya no me interesa lo que hace mi marido. O mejor dicho, pronto exmarido. Pero los niños... ¿necesitan saberlo? Ya saben más de lo que deberían. Aurelia se hundió cansada en una silla. Ayer, Claudio rompió todas las fotos con su padre, y Lorenza está preguntando si Lidia va a ser su nueva mamá. Las cosas no iban mejor en el colegio. La profesora de Claudio llamó a Aurelia para hablar. El chico se había vuelto agresivo. Se peleaba con los compañeros. Sus notas habían caído en picado. «Es un chico con talento», le dijo la profesora repasando sus dibujos. «Pero mira lo que dibuja ahora. Todo en colores negros, casas en ruinas, figuras solitarias». La psicóloga a la que Aurelia llevó a los niños le aconsejó paciencia. Es una reacción normal al trauma. Necesitan tiempo para aceptar la nueva realidad. Pero, ¿cómo aceptar una realidad en la que su padre eligió a otra mujer? ¿Cómo explicar a una niña de 4 años por qué papá ya no vive con ellos? ¿Cómo ayudar a un niño de 7 años a afrontar los sentimientos de traición? Paolo intentaba establecer un vínculo con los niños los fines de semana. Les traía regalos, les llevaba al parque de atracciones, les compraba golosinas. Pero el dinero no podía comprar la confianza perdida. «No quiero esos juguetes», gritó Claudio, tirando al suelo un juego de construcción nuevo. «Quiero que todo vuelva a ser como antes». Tras cada visita de su padre, Lorenza se volvía más y más retraída. Dejó de dibujar, abandonó sus muñecas favoritas y se pasaba horas sentada junto a la ventana buscando el coche de papá. Ottavia se mudó con su hija para ayudarla con los niños. Su presencia le daba fuerzas, pero ni siquiera ella podía curar las heridas de la traición. «El tiempo cura», dijo mientras acostaba a sus nietos. «Pero algunas cicatrices se quedan para siempre». Carlo intentó influir en su hijo, pero fue en vano. Paolo parecía sordo a todos los argumentos de la razón. Seguía viendo a Lidia, ahora abiertamente, sin esconderse. Ella le embrujó, sacudió la cabeza el anciano. «Nunca pensé que mi hijo resultaría ser tan débil». Una noche, Paolo se presentó en casa borracho. Golpeó la puerta, gritando que quería ver a los niños. Claudio se acurrucó en un rincón de su habitación, tapándose los oídos con las manos. Lorenza sollozaba aferrándose a su abuela. Aurelia tuvo que llamar a la policía. Mientras el coche patrulla se llevaba a Paolo, vio por la ventanilla a Lidia esperándole en su coche en la esquina de la calle. Al día siguiente, Claudio no fue al colegio, tenía fiebre. El médico le diagnosticó agotamiento nervioso y le recetó reposo. «Mamá», preguntó el niño cuando le bajó un poco la fiebre, «¿por qué los adultos hacen daño tan a menudo a quienes se supone que quieren?». Aurelia no encontró respuesta a esa pregunta. Solo pudo abrazar a su hijo y prometerle que nunca lo abandonaría. Lorenza empezó a despertarse por las noches con pesadillas. En sus sueños, papá se alejaba cada vez más hasta desaparecer por completo. Ella gritaba en sueños, llamándole, suplicándole que volviera. Enrico, viendo el sufrimiento de los niños, ofreció su ayuda. «Déjame recogerlos del colegio, llevarlos a clase. Necesitan a un hombre a su lado». Pero Aurelia se negó. Tienen que darse cuenta de que se puede vivir sin un hombre en casa, que una madre puede ser fuerte. Mientras tanto, Paolo vivía en otro mundo. Faltaba a las citas con los niños, olvidaba sus promesas, no contestaba al teléfono. Cuando Carlo intentó pedirle cuentas, se limitó a hacer un gesto con la mano. «Tengo derecho a ser feliz». «¿Y tus hijos?», preguntó el padre. «¿No tienen derecho a una infancia feliz?». Esta pregunta quedó sin respuesta, como tantas otras preguntas que acosaban a todos los implicados en este drama. Lidia tampoco se mantuvo al margen. Parecía disfrutar del efecto que había producido, apareciendo ostentosamente con Paolo en lugares donde los niños podían verlos. «¡Mira, papá!», gritó Lorenza un día en el parque. «¡Papá!». Pero Paolo, cogido de la mano de Lidia, fingió no oír. Ese momento fue decisivo para la niña. Dejó de correr hacia su padre en las reuniones y se encerró en sí misma.
Claudio, testigo de esta escena, rompió a llorar de rabia impotente. «Le odio, los odio a los dos». Aurelia comprendió que debía hacer algo. No podía permitir que los niños se ahogaran en este mar de dolor y desesperación. ¿Pero qué podía hacer? Elvira sugirió marcharse. Empezar de nuevo en otra ciudad, donde no estén estos recuerdos, donde los niños no tengan que enfrentarse cada día a la traición de su padre. Pero Aurelia no podía abandonar la tienda que había pasado años construyendo. No podía desarraigar a sus hijos de su entorno familiar, privarles de sus últimas islas de estabilidad. Otavia apoyó a su hija. Huir no es la solución. Tienes que aprender a vivir con el dolor, a convertirlo en fortaleza. Y así aprendieron, día a día, hora a hora. Aprendieron a vivir sin Paolo, sin su amor, sin su presencia. Aprendieron a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, en el desayuno juntos, en la lectura de libros por la noche, en los paseos por el parque. Pero las heridas estaban demasiado recientes. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que llamaban a la puerta, los niños se estremecían. Cada mención de su padre traía una nueva oleada de dolor. Y la ciudad seguía su vida, indiferente a su drama. La gente se ocupaba de sus asuntos, se enamoraba, rompía, traicionaba y perdonaba. La vida seguía, pero para la familia Martinelli nunca volvería a ser igual. «Mamá», preguntó un día Lorenza mirando por la ventana, «¿siempre duele así el amor?» Y Aurelia no supo qué responder. Solo pudo abrazar más fuerte a su hija y esperar que algún día todas encontraran la respuesta a esa pregunta. La comida del domingo en casa de Carlo Martinelli siempre había sido una tradición sagrada. Incluso ahora, cuando la familia se tambaleaba al borde de la disolución, el viejo insistía en celebrarla. Todos se reunían alrededor de la larga mesa. Aurelia y sus hijos, Paolo, Otavia, parientes de los pueblos vecinos. Lidia no estaba invitada, pero su presencia se percibía en el ambiente tenso, en las palabras no dichas, en las miradas pesadas. Todos lo sabían, pero nadie lo dijo en voz alta. Carlo golpeó el vaso con el cuchillo, llamando la atención. «Ha habido un desastre en nuestra familia», empezó, mirando a los reunidos. «Y debemos decidir cómo seguir viviendo». Claudio se sentó con la mirada fija en su plato, negándose a mirar a su padre. Lorenza se aferró a su madre, con sus pequeños dedos agarrando con fuerza la mano de Aurelia. «Paolo», continuó Carlo, «debes tomar una decisión, aquí y ahora. O vuelves con tu familia y rompes toda relación con esta mujer, o lo pierdes todo, tus hijos, tu respeto, tu lugar en la empresa». Paolo se estremeció. «No puedes quitarme mi parte del negocio». «Sí puedo». La voz del viejo se volvió dura. «¿Has olvidado con qué dinero empezaste? ¿Quién te avaló en el banco? ¿La reputación de quién te ayudó a conseguir tus primeros contratos?» Tía Julieta, la hermana de Carlo, negó con la cabeza. «Muchacho, has perdido la cabeza. Esa chica te ha hechizado». «No me ha embrujado», estalló Paolo. «Yo la quiero. Por primera vez en mi vida me siento realmente feliz». Lorenza sollozó al oír estas palabras. Claudio se levantó bruscamente de la mesa. «Te odio, ya no eres mi papá». Aurelia intentó sujetar a su hijo, pero éste se soltó y salió corriendo de la habitación. Un momento después, el ruido de la puerta al cerrarse llegó desde el piso de arriba. «¿Ves lo que les estás haciendo a los niños?», preguntó Otavia en voz baja. «Están arruinados por tu traición». Paolo se pasó una mano por la cara. Intento ser un buen padre, pero ¿no tengo derecho a la felicidad personal?» «¿Felicidad personal?», intervino el tío Marco, primo de Carlo. «¿Y la responsabilidad? Cuando te casaste con Aurelia, cuando tuviste hijos, te comprometiste». «Compromiso no significa cadena perpetua», replicó Paolo. «No», convino Aurelia levantándose de su asiento, «pero sí significan honradez, dignidad, respeto por aquellos a quienes juraste amar y proteger». Lorenza se aferró más a su madre. «Mamá, vamos a casa de Claudio». Carlo levantó la mano deteniéndolos. «No, tenemos que decidirlo todo ahora. Paolo, te doy una semana. O vuelves con tu familia, o... ¿O qué?». Una mueca apareció en la voz de Paolo. «¿Desheredarme? ¿A mi edad?». «Te desheredo de todo», respondió Carlo con calma. «Una parte del negocio, la casa que está a mi nombre, el apoyo de mi familia. Te quedarás solo, con la mujer que robó el dinero de la empresa». «Ella no robó»,
Yo mismo le di el dinero. ¿Para qué? Preguntó la tía Juliet. ¿Para ropa nueva? ¿Para joyas? Paolo guardó silencio. Todos sabían que el dinero había desaparecido sin dejar rastro, al igual que las promesas de Lidia de devolverlo. «Mira a tu hija», dijo Ottavia en voz baja. «Mírala a los ojos y dile que tu señora es más importante que su felicidad». Lorenza levantó un rostro lloroso, pero Paolo desvió la mirada. No podía mirar aquellos ojos inocentes, llenos de dolor e incomprensión. «Necesito pensar», murmuró levantándose de la mesa. «Una semana», repitió Carlo. «Dentro de una semana convocaré un consejo de administración, y si no tomas la decisión correcta...» Paolo salió de la casa dando un portazo. Un momento después, todos oyeron el rugido del motor. Se alejaba, sin duda hacia Lidia, que le estaba esperando. «¿Y ahora qué?», preguntó la tía Julieta, abrazando a la llorosa Lorenza. «Ahora protegemos a los que quedan», respondió Carlo con firmeza. «Aurelia, los niños se quedarán con nosotros. Contrataré a los mejores abogados». «Pero yo no quiero demandar», negó Aurelia con la cabeza. «Solo quiero que mis hijos sean felices». «A veces la felicidad hay que defenderla en los tribunales», intervino tío Marco, «sobre todo cuando se trata de un traidor». Ottavia se levantó. «Hablaré con Claudio. El chico no debería quedarse solo en un momento así». La cena familiar finalmente se arruinó. Los parientes se dispersaron, sacudiendo la cabeza y murmurando sobre la vergüenza que Paolo había traído a la familia. Aurelia se quedó sentada a la mesa, mirando los platos sin comer, la silla vacía de su marido, la cara llorosa de su hija. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio, el comienzo de una larga y dolorosa batalla por el futuro de sus hijos. «Mamá», susurró Lorenza, «¿papá no volverá a querernos?». La pregunta flotaba en el aire como un nubarrón antes de una tormenta. Nadie podía responderla, ni Carlo con todo su poder, ni Ottavia con toda su sabiduría, ni la propia Aurelia con todo el amor que sentía por sus hijos. Y en algún lugar de la ciudad, Paolo y Lidia celebraban su pequeña victoria sin saber que podía ser el principio de su gran derrota, porque la familia Martinelli nunca perdonaba la traición, sobre todo cuando se trataba de niños. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, las primeras gotas tamborileaban sobre el tejado de la casa, como si contaran el tiempo que faltaba para el inevitable desenlace de este drama familiar. Lidia estaba de pie frente al espejo de su nuevo piso, comprado con el dinero de Paolo. Sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. El plan casi había triunfado. Quedaba un último paso por dar, destruir por fin los restos de su familia. «Ahora eres toda mía», susurró, pasando la mano por el costoso collar. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Paolo apareció en la pantalla. «Cariño, te he echado de menos», murmuró. «¿Ya te has librado de esa horrible cena familiar?». Paolo guardó silencio unos segundos. «Mi padre me dio un ultimátum. Tengo una semana para elegir, o la familia, o... ¿O qué?», interrumpió Lidia, sintiendo que la ansiedad aumentaba en su interior. «¿El dinero? ¿La empresa? Nos las arreglaremos. Tenemos fondos suficientes». «¿Suficientes?». Había amargura en su voz. «¿Te refieres al dinero que saqué de la empresa? ¿O a los que supuestamente ibas a recuperar?». Lidia se quedó helada. Había una nota desconocida en su tono. Duda, desconfianza. Eso no podía permitirse, no ahora, no cuando el objetivo estaba tan cerca. «Ven», dijo, «tenemos que hablar». Media hora más tarde, Paolo estaba sentado en el salón, mirando distraídamente por la ventana. Lidia le sirvió vino, se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. «Sabes que te quiero», empezó. «Estamos hechos el uno para el otro. ¿Por qué quieres esta vida anodina con una mujer que no te entiende?». «¿Y niños?», preguntó él en voz baja. «¿Tampoco me entienden?». «Los niños se acostumbrarán», Lidia lo desechó. «Tendremos los nuestros. Pequeñas y hermosas criaturas nacidas del amor verdadero». Paolo se estremeció. «Nunca has hablado de niños». Porque estaba esperando el momento adecuado, se apretó contra él. «Y ese momento ha llegado. Estoy embarazada, cariño». El vaso se le cayó de las manos. El vino tinto se derramó sobre la alfombra clara. Paolo miró a Lidia con los ojos muy abiertos. ¿Es verdad?». «Claro que lo es», sonrió ella,
¿Cómo podría mentir sobre algo así? ¿Ahora ves por qué necesitábamos ese dinero? Estaba preparando un nido para nosotros. Paolo se levantó y se paseó por la habitación. Sus pensamientos eran confusos. ¿Un nuevo bebé? ¿Qué dirían Claudio y Lorenza? ¿Qué diría el padre? Tengo que pensarlo, murmuró. Es demasiado. ¿Qué hay que pensar? Había una nota de acero en la voz de Lidia. Vamos a tener un bebé. No vas a dejarnos, ¿verdad? En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Aurelia apareció en la pantalla. No contestes, dijo Lidia rápidamente. Va a volver a dar lástima, a manipular a los niños. Pero Paolo ya se había llevado el teléfono a la oreja. ¿Sí? Claudio está en el hospital. La voz de Aurelia sonó apagada. Ha tenido un ataque de nervios. Los médicos dicen que es por el estrés. Lidia vio que la cara de Paolo cambiaba. La ansiedad, la culpa, el miedo paternal se filtraban. Era algo que no podía permitir. Cariño, intentó abrazarle. No dejes que te manipulen. Son caprichos normales de niños. Paolo se apartó. ¿Caprichos? Mi hijo está en el hospital. ¿Y nuestro hijo? Lidia se puso la mano en el estómago. Él también necesita a su padre. Algo parecido a la comprensión brilló en sus ojos. Miró a Lidia con atención, como si la viera por primera vez. Enséñame los resultados de las pruebas, dijo en voz baja. O una nota del médico. ¿Qué? Dio un paso atrás. ¿No me crees? Muéstrame las pruebas, Lidia, ahora mismo. Ella se apresuró a su bolso, comenzó a hurgar frenéticamente en él. Los dejé en otro bolso, o en el coche. Basta. Su voz se volvió dura. Mentiste, igual que has mentido en todo lo demás. ¡No! Exclamó ella. ¡Yo te quiero! ¡Deberíamos estar juntos! ¿Dónde está el dinero de la compañía, Lidia? Ella se congeló. ¿Qué dinero? 20.000 euros. Dijiste que lo habías invertido en nuestra nueva vida, pero yo solo veo joyas caras y un coche nuevo. ¿Estás contando mis gastos? Había rabia en su voz. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué has hecho? Sonrió amargamente. ¿Arruinar a mi familia? ¿Llevar a mi hijo al hospital? ¿Robarme el dinero? Te di amor, gritó ella. Pasión de verdad, no la miseria a la que llamabas vida familiar. Paolo se dirigió en silencio hacia la puerta. Lidia corrió tras él. Si te vas, se lo contaré todo a tu padre. Lo de los contratos falsos, lo de las cuentas falsas. Se dio la vuelta. Cuéntamelo, se lo contaré todo yo misma. No más mentiras. Te arrepentirás, siseó ella. Te juro que te arrepentirás. Pero la puerta ya se había cerrado de golpe. Lidia se quedó sola en el piso vacío, entre las cosas caras que había comprado con el dinero robado. Se acercó al espejo. Una mujer hermosa le devolvió la mirada. Joven, brillante, segura de sí misma. Pero algo había cambiado en aquel reflejo. Apareció una grieta, como la de un cristal roto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su banco. Habían bloqueado la cuenta por sospecha de fraude. Lidia arrojó el teléfono contra la pared. Los trozos se esparcieron por la habitación como fragmentos de sus planes incumplidos. Tenía que actuar con rapidez, recoger sus cosas, sus papeles, su dinero, desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo la retenía. Tal vez su última esperanza de que Paolo volviera, o miedo a lo desconocido, o simplemente cansada de las interminables mentiras. Sonó el timbre. Aurelia se paró en el umbral. ¿No te lo esperabas? Preguntó con calma. ¿Creías que estaría llorando por mi hijo enfermo mientras destruías a mi familia? Lidia intentó cerrar la puerta de un portazo, pero Aurelia se las arregló para poner el pie en el suelo. Tenemos que hablar, dijo. Sobre el dinero, sobre las mentiras, sobre la traición, de todo. Y Lidia se dio cuenta. Este fue el final. El final de su hermoso cuento de hadas, de sus ambiciosos planes, de sus ilusiones de felicidad a costa de otra persona. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. La ciudad se preparaba para la noche, sin saber que en uno de sus pisos se estaba representando el último acto del drama que había comenzado con una simple mentira sobre el amor. El viento otoñal movía las hojas caídas por las calles de Castelvetro. Aurelia estaba de pie junto al escaparate de la librería, observando el baile de hojas amarillas y rojas.
Habían pasado 3 meses desde el día en que había acudido al piso de Lidia para su última conversación. Todo había cambiado desde aquel encuentro. Lidia había desaparecido de la ciudad, llevándose los últimos ahorros de Paolo y dejando tras de sí solo deudas y corazones rotos. Llegaron al banco documentos que confirmaban su fraude, contratos falsificados, cuentas ficticias, dinero de la empresa robado. Paolo lo perdió todo, su familia, su parte del negocio, el respeto de su padre, el amor de sus hijos. Carlo cumplió su palabra. Convocó al Consejo de Administración y despojó a su hijo de toda autoridad en la empresa. Claudio se recuperó poco a poco de su crisis nerviosa. Ahora acudía a un psicólogo 2 veces por semana, aprendiendo a lidiar con la ira y el dolor de la traición. Sus dibujos se fueron aclarando, aunque el negro seguía siendo el color predominante. Lorenza dejó de preguntar por su padre. Era como si lo hubiera apartado de su vida, creando su propio mundo en el que solo existían su madre, su hermano y sus abuelos. Una tarde lluviosa, Paolo apareció en la puerta de su casa, empapado, arrugado, con los ojos descoloridos. ¿Puedo ver a los niños?, preguntó en voz baja. Aurelia negó con la cabeza. No quieren verte, sobre todo después de que se enteraran de tus tejemanejes con el dinero de la empresa. ¿Puedo explicarlo? ¿Qué exactamente?, interrumpió. ¿Cómo dejaste que esa mujer te manipulara? ¿Cómo falsificaste documentos? ¿Cómo traicionaste no solo a tu familia, sino el trabajo de toda la vida de tu padre? Paolo bajó la cabeza. Te lo compensaré. Hay cosas que no se pueden arreglar, replicó Aurelia. La confianza es como un jarrón de cristal. Una vez rota, no se puede recomponer. En ese momento, Claudio apareció en las escaleras. Se quedó inmóvil al ver a su padre y bajó lentamente. «Hijo». Paolo se acercó a él, pero el chico retrocedió. «No me llames así», dijo con firmeza. «Ya no eres mi padre. Los papás de verdad no abandonan a sus hijos por mujeres ajenas». Estas palabras, pronunciadas con voz infantil, sonaron como una sentencia. Paolo se tambaleó como de un golpe. «Claudio, por favor, vete». El chico se dio la vuelta y echó a correr escaleras arriba. Un momento después, la puerta de su habitación se cerró de golpe. Aurelia se quedó mirando a su exmarido, el hombre al que una vez había amado más que a la vida. Ahora tenía ante sí a un desconocido que no solo había perdido a su familia, sino a sí mismo. «La policía busca a Lidia», dijo tras un largo silencio. «No solo me engañó a mí. Había otros hombres, otras compañías». «¿Y todavía la quieres?». Paolo sonrió amargamente. ¿Amor? No, no era amor. Era locura, obsesión, ceguera. ¿Y ahora? Ahora lo quiero todo de vuelta. No se puede volver atrás en el tiempo, respondió Aurelia. No puedes fingir que nunca ocurrió. Nuestros hijos ya no son los pequeños ingenuos que creían en cuentos de hadas de amor eterno. Tú misma destruiste su fe. La lluvia se intensificó, golpeando los aleros. A lo lejos, retumbaban los truenos. Paolo estaba en el umbral de su antigua casa, indeciso de irse y sin derecho a quedarse. «¿Qué hago?», preguntó al fin. «Vivir con las consecuencias de tus decisiones», respondió Aurelia. «Como vivimos todos». Cerró la puerta y lo dejó a la intemperie. Subió las escaleras, donde Claudio estaba sentado abrazando a su hermana. Los niños no lloraban, tal vez no les quedaban lágrimas. Una semana después llegó la noticia. Habían detenido a Lidia en el aeropuerto de Milán. Le encontraron documentos falsos y una gran suma de dinero. En el interrogatorio confesó todo: el fraude, la manipulación, el robo del dinero. Carlo ha convocado un consejo de familia. Sin Paolo. Decidieron el destino de la empresa, el futuro de los hijos, cuestiones de herencia. «Mi hijo murió para mí el día que traicionó a la familia», dijo el viejo. «Ahora debemos proteger a los que se han mantenido fieles a nuestros valores». Aurelia recibió una parte de la empresa, como madre de los herederos. Ottavia se mudó con ellos permanentemente, ayudando a criar a los niños. Enrico empezó a venir más a menudo a la librería, ofreciendo ayuda y apoyo. La vida iba mejorando poco a poco. Claudio volvió a la escuela y sus notas mejoraron lenta pero inexorablemente. Lorenza empezó a ir a bailar, donde podía liberar todo su dolor a través del movimiento. Y Paolo se fue de la ciudad. Decían que lo veían en pueblos pequeños donde nadie conocía su historia.
Enviaba dinero a los niños, pero le devolvían los sobres sin abrir. Una noche, mientras acostaba a los niños, Aurelia escuchó una conversación. ¿Por qué los adultos son tan extrañamente cariñosos?, preguntó Lorenza. No todos los adultos, respondió Claudio. Mamá nos quiere de verdad y nunca nos traicionará. En estas palabras estaba toda la verdad de su nueva vida. Una vida sin padre, sin las viejas ilusiones, pero con la firme seguridad del amor de una madre. La librería se convirtió en un verdadero refugio para toda la familia. Aquí los niños hacían sus deberes, aquí se reunían los amigos, aquí se curaban poco a poco las heridas de la traición. Pasó un año. Lidia fue condenada a prisión por fraude. Paolo nunca volvió a la ciudad. Carlo traspasó la empresa a directivos más jóvenes, dejando una parte para sus nietos. Y la vida siguió. Un día de primavera, Aurelia notó la primera sonrisa en la cara de Claudio, una sonrisa real y sincera. Lorenza dejó de despertarse por las noches con pesadillas. Tal vez este fuera el verdadero final de su historia, no un estruendo, no un castigo dramático, sino la aceptación silenciosa de una nueva realidad. Una realidad en la que no hay lugar para la traición y la mentira, en la que el amor no se mide por la pasión sino por la lealtad, en la que la familia son aquellos que permanecen cerca, pase lo que pase. El viento otoñal seguía moviendo las hojas por las calles de Castelvetro. La ciudad vivía su vida, guardando en su memoria otra historia de amor y traición, de caída y renacimiento, del precio que hay que pagar por las decisiones equivocadas. Y en el escaparate de la librería ardía una luz cálida, invitando a todos los que buscaban refugio de las tormentas de la vida. Allí, entre libros y recuerdos, continuaba un nuevo capítulo en la vida de la familia Martinelli, un capítulo sin Paolo, sin Lidia, pero con la esperanza de un futuro mejor.